Bienvenidos, vamos a dar estudio a esta semana a la Parashá Lech Lechá. Vamos a explicar el Olé lector número 1. El título es La toma de decisiones. Con la ayuda del cielo, este proyecto podrá ser una alternativa más para acercarse a Kadosh Baruj Hu sobre las bases de la Torá y de acuerdo a ciertas profecías anunciadas en hacer volver de los 4 puntos cardinales al resto de su pueblo. Entre tanto esto se lleva a cabo, es necesario tener entrenamiento para agilizar el momento. Sin duda, la parte del pueblo que ha sido el remanente fiel ha avanzado a buen paso y se hace necesario que este resto conozca su deber para incorporarse. Escucha. Al escenario de la Torá se presenta Abraham, 10 generaciones después de Noah. La humanidad esté dando pasos muy lentamente para retornar a Gan Edén. Habrá que acelerar el ritmo y este es el hombre que tomará la decisión. Tal como se revisó en la clase anterior, la salvación de cada individuo en el mundo es de mayor importancia, pero también de mayores retos. En función del carácter de Abraham, Akadosh Baruj Hu va más allá con él y le hace la siguiente petición. Vete por ti de tu tierra y de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El Zohar menciona, y Dios dijo a Abraham, sal de tu país. Este mensaje no le fue transmitido hasta que él mismo dio el primer paso, pues el mundo superior no se mueve a actuar hasta que le es dado un impulso desde el mundo más bajo, a fin de dar el impulso desde abajo para que descienda la acción desde el mundo superior. De manera similar, el espíritu profético descansa sobre el hombre solo cuando él mismo se ha empeñado antes por recibirlo. Así también, aquí, solo cuando Abraham y su familia hubieron dejado Ur Kasdim, Dios le dijo, continúa tú. Aquí, dice Rabelaza, se quiere expresar por tu propia ventaja, para prepararte, para mejorar tu situación. Esto significa, no es adecuado para ti permanecer aquí entre estos pecadores. Cuando alguno quiera alcanzar ya sea su propósito o sus sueños, habrá que poseer iniciativa e intentar cosas que otros no han intentado. Como se suele decir, si quieres resultados distintos, haz cosas distintas. De esta manera, Abraham, de acuerdo a la petición, deberá de salir del entorno que no le presenta alguna posibilidad para lograrlo e ir a un mejor lugar para alcanzarlo. Este caso todavía va más allá porque alguno puede dirigirse al lugar que le ofrezca un desarrollo, pero aquí habría que crear ese entorno para permitir que otros lleguen a él y Abraham está dispuesto. Abraham, al obedecer, sería recompensado con ser una gran nación, la bendición, la grandeza, ser una bendición para sí y para los demás, la protección y provocar el bien que alcanzará a todas las familias de la tierra. Determinado, Abraham obedece y lleva consigo todo lo suyo propio, pero se incluye su sobrino Lot. Esto será un obstáculo en el proceso. Suele pasar que cuando alguno quiera desarrollarse, hay quien puede ser un problema para hacerlo. Con él viaja también su familia, porque es parte de él mismo. No puede ser posible que alguien persiga su propósito y abandone a los suyos en el camino. Obviamente, también llevó consigo todos sus bienes. No ha dejado nada que lo orille a regresar a su lugar de origen. Apuesta con todo a donde se dirige. Así es como se alcanzan los sueños. Van con él las almas que había hecho en Harán. Esto es una muestra del actuar con iniciativa, sin perder el tiempo y por supuesto ser congruente con el compromiso de conducir a los demás a Dios. De allí el término de referirse a ellos como las almas que había hecho. Mientras estaba de camino, recibe una visita del cielo para animarlo aún más. Abraham construye un altar, un lugar de culto, una señal de inspiración en donde recibió esa visita, para no perder el objetivo. Y en cada etapa de su viaje iría haciendo así.
como señalando el camino. En un segundo asentamiento, primero construyó su hogar e inmediatamente después un nuevo altar. Esta práctica es el principio que más tarde hará construir el templo de Jerusalén. En esta segunda jornada de asentamiento, él se permaneció por un poco más de tiempo, por lo que se hizo necesario colocar su hogar y un lugar donde invocar el nombre de Hakadosh Baruj Hu, tanto para él como para las almas que había hecho. De igual manera, ha mostrado el camino para sus descendientes y para todo aquel que quiera hacer como él, de edificar en cada hogar un altar para invocar a Dios, a través de la oración o de la meditación, que por supuesto ayuda a desarrollar espiritualidad y es una herramienta que dará la posibilidad de aclarar las ideas. No todo es miel sobre hojuelas, habrá obstáculos en el camino. Ante Abraham se presenta una ola de hambruna y busca un mejor lugar para sortear el momento, pero también en ello puede salir avante según sus condiciones y facultades. Esto es posible si puede conocer el entorno al que se dirige y con ello aprovechar y alcanzar un bien anticipadamente. Así se dijo de él que sería bendecido. Esto es posible no porque haya un augurio a su favor, sino por la determinación y habilidad mental con la que actúa, como para lograr revertir lo que puede observarse como una situación adversa. Si se hace un recuento de lo aprendido en clases anteriores, se tiene: inciso A, el Shabbat; inciso B, las primeras leyes humanitarias; y ahora el inciso C, crear un hogar y un altar para la oración. Hay quien podrá encontrar aquí palabras de inspiración para su vida personal y hay quien irá más allá. Hasta pronto, esfuérzate y sé valiente.